eh, cada uno de los módulos, ¿cierto? Vamos a tener, ya ahí está módulo uno, módulo 2, módulo 3, módulo 4 ya está habilitado. El módulo 4 específicamente, recordando que vamos a hablar de lo que viene a ser almacenamiento, análisis y recuperación de datos biológicos. Específicamente vamos a hacer como un abordaje inicial de lo que vienen a ser las bases de datos en bioinformática, que digamos que esa ya es una parte más de la especialidad y también algunas de las herramientas que se pueden utilizar online para poder hacer como automatización de procesos y a la misma vez como integración de las diferentes bases de datos, porque realmente, y lo vamos a ver el día de hoy, hay una gran cantidad de datos en bioinformática que evidentemente pues se dificultan un poquito, hay demasiada heterogeneidad, ¿cierto? Es básicamente lo que estaríamos viendo en este módulo. La intención es que entonces, hoy es una clase muy exploratoria, aún así, pues de pronto aquellos para los que se estén acercando a este tema, que aún anteriormente no hayan tenido como la posibilidad, hoy vamos a estar explorando cada una de las bases de datos que digamos que les van a servir como el insumo para cada una de las actividades a futuro, ¿cierto? Posteriormente, esta es la actividad. Listo, esta es básicamente lo que vendría a ser la actividad como tal de este módulo 4. Es una actividad muy desde la parte conceptual, porque básicamente es elegir dos bases de datos biológicas de las vistas en clase, que puede ser GenBank, Protein Data Bank. Ya ustedes eligen, la intención es que sea un poquito más que sean relacionadas, o sea, si son de genes y genomas, pues obviamente que GenBank o GEO, ¿cierto? Investigar y documentar la estructura, contenido y propósito de cada una y básicamente esto es explicarlo en el documento. Entonces, es muy conceptual esta actividad. Descripción del contenido y estructura, detalla el tipo de datos almacenados en cada base, ¿cierto? Genómicos, transcriptómicos, proteómicos, más enfocados en esos. Recuperación de datos y consulta, usar herramientas y tecnologías aprendidas para acceder a las bases de datos. Vamos a ver algunas APIs en este módulo y algunos servicios web que nos pueden servir. Hay que tener en cuenta que algunos servicios, pues, requieren curva de aprendizaje, entonces algunos son muy especializados. Digamos que por temas del módulo, no es el objetivo del módulo profundizar, pero sí que ustedes lo conozcan. Entonces, por ejemplo, con APIs es muy fácil de utilizar, pero algunos servicios como lo que ven a ser Hadoop y Spark, sí requieren curva de aprendizaje. Realizar una búsqueda de datos específicos, por ejemplo, secuencias genéticas en Jimba o proteínas en Uniprot y describir el proceso de recuperación. Entonces, esto es muy desde lo conceptual. Integrar datos, explicar cómo se pueden integrar los datos recuperados de las dos bases de datos seleccionadas. Utilizar ejemplos concretos de cómo se puede usar esta integración en un estudio bioinformático, ¿cierto? Manejo de grandes volúmenes de datos, este es Big Data, exponer cómo se manejaría esos volúmenes de datos utilizando estos programas que vamos a ver propiamente en este módulo, realizar un pequeño análisis teórico sobre estas tecnologías. Análisis de datos masivos, elabora un esquema o propuesta de cómo se procesarían esos datos masivos y el informe final es básicamente, tendría estas partes, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Eso es lo que tendría. Este es el formato artículo que se utiliza, pues obviamente en los artículos científicos y la intención es que nos vayamos apropiando poco a poco de ese formato también, precisamente pensando en publicaciones futuras y los criterios de evaluación. Ya aquí, pues obviamente, el informe inicialmente se ha considerado que sea de 8 a 10 páginas, pero ustedes me van diciendo en el transcurso si les alcanza para tantas páginas o poquitas o qué. Listo. Entonces, esto todavía, digamos que la fecha límite es para después de Semana Santa, pero como es la última actividad, sí es importante mencionarlas. Ojo, las actividades relacionadas con los módulos, porque ya les había comentado que hay una actividad final que engloba todo lo aprendido, que viene a ser esta de acá.
que se creó una nueva pestaña y específicamente aquí en esta actividad final es crear un proyecto. Y el proyecto es básicamente diseñar, implementar y justificar un sistema de almacenamiento y consulta de datos bioinformáticos que combine lo que ustedes saben de datos relacionales y no relacionales, integrando datos de fuentes biológicas reales y aplicando técnicas de modelado, normalización, consulta avanzadas y análisis de rendimiento. Y eso es en base a lo que ustedes ya han aprendido en el módulo 1, 2 y 3 y partecita de lo que van a ver en el 4, ¿cierto? Esta sí es muy importante que le empiecen a trabajar desde ya porque puede ser un poquito más larga. Entonces, digamos que viene un momento de receso que quizás se pudiera utilizar un poquito para esta actividad. Aún así, aparentemente que fuera, parece que fuera grande, pero realmente no lo es tanto. Es muy desde el enfoque que ustedes han visto con MySQL y con Mongo. Entonces, realmente es lo mismo, ustedes lo van a ver. El estudiante deberá desarrollar un proyecto completo basado en un problema real en bioinformática, como por ejemplo cualquiera de las ómicas. Fases del proyecto, entonces, definición del problema y arquitectura debe incluir descripción del problema bioinformático, tipos de datos estructurados, semiestructurados masivos, justificación del uso, si lo van a hacer por base de datos relacional o no relacional y en la arquitectura propuesta. Esto ya lo han hecho ustedes varias veces. De hecho, con la actividad 3 sería la tercera vez que lo haría, la cuarta vez que lo harían, pero obviamente ya enmarcado en todo el conocimiento que ustedes tienen. Eh, y obviamente justificar por qué se usaría uno o el otro. El diseño del modelo relacional, ¿cierto? Esto es muy propiamente de SQL, esto es muy similar a la actividad 2, implementar SQL y consultas avanzadas. Diseño e implementación de no SQL, esta sería para la parte no relacional, esto se haría en Mongo. Y la integración de bases de datos biológicos reales debe incluir datos reales o simulados basados en fuentes como Jimba, Uniprot. Esto ya lo podrían descargar desde estas bases de datos, que digamos que les va a servir lo que vamos a ver en este módulo, ¿cierto? Y explicar estructura de los datos usados y mapearlos al modelo diseñado, ¿cierto? Comparación SQL versus no SQL. Esto es básicamente las ventajas y desventajas que ustedes verían, qué casos de uso se estarían dando. Y la última parte que viene a ser la escalabilidad y Big Data es la propuesta conceptual de escalabilidad usando Apache Hadoop y Apache Spark, que estos lo vamos a ver en el transcurso de estos módulos, ¿cierto? Presentación final, en un informe técnico, el código organizadito que puede ir como en un suplemento, ¿cierto? Claridad y redacción, y a continuación ustedes tienen pues los elementos para la calificación. Entonces, esto es algo que ustedes pueden ir construyendo en la medida de que vaya pasando el tiempo, ¿cierto? Ya tienen los elementos para empezar a trabajar con el punto 1, 2, 3, 4. Y ya a partir del 5 pues ya es lo que vamos a ver en este módulo, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es que empiecen a trabajarle desde ya. Realmente es algo pues con lo que vean en esta clase, sería como que lo planteen y vuelve y juega, es algo que ustedes ya han hecho, es algo que ustedes con lo que ya se han topado. Esta sería prácticamente la cuarta vez que lo hacen, pero ya enmarcado con todo lo que saben, ¿cierto? Hay algunas cositas opcionales. Si alguno quiere implementar una API, puede hacerlo. El hecho de conectar las dos bases de datos diseñadas con SQL, relacional y no relacional, podría ser una opción, pero no es absolutamente necesario, pero obviamente es algo que les da punticos adicionales. Y visualización de datos, si ustedes van a utilizar grafos, redes, ¿cierto? Si de pronto exploran alguna herramienta como para realizar alguna de estas visualizaciones. ¿Listo? Entonces, eso da punticos adicionales. Vuelve y juega. Mi recomendación es que le empiecen a trabajar desde ya para que no se vean muy cogidos del tiempo la última semana, porque hay que tener en cuenta que ya la última semana se estaría rindiendo por la actividad 4 y la actividad final. Entonces, arranquen a trabajarle ya desde ya a la actividad final. No sé si hay alguna duda, muchachos, o cómo lo ven.
Bueno, muy bien. Entonces, vuelve y juega. La recomendación es que le hagamos. José Luis, ¿ibas a comentar? Sí, profe, en la parte que usted menciona, final del proyecto, se debe colocar Ajá. entonces como anexo el query utilizado Ah, pues sí, de sí. los distintos administradores. Sobre todo los casos de uso, ¿cierto? Esos casos de uso en los que tú dirías, por ejemplo, voy a hacer una consulta que me devuelva tal y tal información mezclando esta tabla y esta. Entonces, para eso necesitas hacer un SQL, ¿cierto? Entonces, podrías Ujú. colocarlo como material suplementario, el código de cómo lo hiciste. Ah, ok, profe. O por ejemplo con Mongo, ¿cierto? Si lo van a hacer la consulta con Mongo, también sería colocar el código en Mongo. Y de Profe, pronto como ah, suplementario podrían ser esas bases de datos creadas en formato MySQL, en formato documento, en el formato de Mongo. ok, profe. Sino que también, no sé si con estas clases del cuarto módulo, Ajá, no sé cómo poder evaluar qué, o sea, qué peso de información vamos a utilizar, porque ahí tenemos que entrar como a evaluar, sí. cierto, Ujú. nuestra capacidad computacional, pues, Sí, de la cada uno intención es que de nuestros computadores. no Entonces, ujú. utilicen archivos muy pesados. No se vayan a meter con eso. Ah, ok, Ujú. esa Hay era la duda. unos formatos muy livianos que sería más Ujú. recomendable con eso, básicamente el CSV, el FASTA, por ejemplo. Entonces, sería más recomendable como meterse con esos. Ujú. Ah, ok, no, creí que había pues como de pronto, como algún límite como de peso en cuanto a la base de datos que vayamos a manejar, sobre todo para ahorita, para la actividad número 4. Tenemos que elegir dos bases de datos. Supongo que ahorita Es que nos dos, ajá, muestres, sí, estos APIs, estos servicios sí. web. Son dos fuentes de bases de datos, ¿cierto? Ujú. De hecho, muchas veces lo que uno hace con las APIs y las demás es que le devuelves un link, una URL que te lleva directamente a la página de internet. Ujú. Entonces, digamos que dependiendo, ya dependerá el uso que le apliquemos. Pero no se vayan a meter con esas que pesan gigas, todo eso, no. Ah, ok. Ajá. Entonces no hay como pues una restricción, pues tampoco puede ser tan No. pequeño, ¿cierto, profe? No, sí, puede ser pequeño, no hay ningún problema. De hecho, en sí es el diseño, ¿cierto? El Ah, ok. diseño, que tenga alguna información, pero sí que ojalá no exceda, yo creo que Campus Virtual, creo que el máximo que permite dejarle subir es como 200 megas. Entonces sí Ah, que ok. no vaya a exceder No, ese sí. tamaño. Ujú. Ah, ok, profe. Gracias. Listo, listo, muchachos. Entonces eso es como vuelve y juega, pues la recomendación es como para irle trabajando desde ya. Para que las dos actividades no se les vayan a mezclar después y vayan a tener, pues obviamente, dificultades con el tema de la realización. ¿Listo? Bueno, entonces el día de hoy vuelve y juega. Estas 2 semanitas ya es un poquito más exploratorio. Le sirve a ustedes en cierta forma como de introducción a la bioinformática también, porque lo que vamos a hacer es abordar esas bases de datos que les van a servir a ustedes de insumo para hacer análisis y acceder a las diferentes portales que, digamos, se encargan de publicar la información relacionada pues con cada una de las ómicas. Entonces, hoy vamos a dar como un recorrido por esas bases de datos, especialmente enfocados en lo que viene a ser genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica. Nos vamos a enfocar en esas bases de datos y ya a partir de mañana, y bueno, vemos a ver si hoy alcanzamos, si no terminamos mañana, pues obviamente, y ya mañana también arrancamos a ver lo que viene a ser APIs, algunas herramientas y demás. Bueno, otra cosa que les iba a comentar es que ustedes en el campus, ustedes ya encuentran también el documento guía del módulo. Listo, esta vez sí se pudo
digamos que sacar un poquito más antecitos. Entonces, ustedes donde encuentran acá, aquí van a ir las lecciones, pero aquí ustedes solamente pueden visualizar el documento guía. Entran acá y básicamente es exactamente lo que vamos a ver en el módulo. Entonces ahí están los diferentes bases de datos clave, también están, digamos, algunos formatos comunes que se utilizan para cada una de las ómicas. Son 8 capítulos más o menos, integración de bases de datos biológicas, aquí están algunas herramientas, lo que viene a ser el manejo del Big Data. ¿Cierto? Estas son las APIs de las que les estoy hablando y de las que vamos a estar hablando también. Eh, Manejo de Big Data, pues obviamente en biología, herramientas de almacenamiento distribuido. Aquí les van a hablar un poquito de Hadoop, modelo MapReduce, YARN, Apache Spark, listo, cada una como de los elementos que son como lo que vamos a ir viendo, listo. Creo que terminamos con lo que, cuéntame, con lo que tiene que ver Profe, un te pregunto, ejercicio. Ujú. ¿cuál es la fecha estimada para la entrega final del trabajo final? De la actividad final, nosotros terminamos por allá déjame un momentico, yo reviso también porque a mí no lo tengo exacto en este momento, pero mejor si lo vemos todos en el compromiso académico. Ah, Este mapa de contenidos, ruta de actividades, no perdí el compromiso. Compromiso académico. Entonces, básicamente, ojo, actividad 4, esa queda para después de Semana Santa, ¿cierto? Un momentico aquí. Las dos actividades, tanto el trabajo final como la actividad 4, quedan una para el 11 de abril y otra queda para el 12 de abril. Entonces, teniendo en cuenta que aquí, pues sí hay que ser muy juiciosos con esto porque no se puede dar gabela en estas actividades. Digamos que esta sí es la última fecha que se da, entonces, sí, como para que lo tengan muy presente, porque aquí sí no podríamos hacer lo que venimos haciendo, digamos, con las demás actividades, que somos, hemos sido como flexibles con eso. Aquí sí toca, digamos, que es esa fecha o esa fecha. Entonces, para que se programen bien para poder poderla entregar en ese momento. Entonces, doce de abril sería para entregar todo. Y ya todos tienen la calificación de la actividad uno también, para que le den por favor la miradita, la chequeadita. Y pues yo esperaba que para hoy estuviera también la de la actividad 2, pero bueno, listo. Muchas cositas se interpusieron, digamos que en esa parte, pero también está pronta a salir también la de la actividad 2. Entonces también para que estén ahí pendientes. Y ya digamos que después de Semana Santa, en Pascua, ya les estaría entregando la actividad, la nota de la actividad 3. Recuerden que ahí vuelve y juega, aquellos que estén debiendo de pronto actividades, pues tienen gabela durante el curso para entregarla, ¿cierto? Digamos que ahí hay bastante flexibilidad, pero casi que el 12 de abril es fecha límite para todo. ¿Listo? listo, profe. Listo. Bueno, muy bien, entonces, no sé si hay otra pregunta de pronto, muchachos. Listo, entonces vamos a dar inicio a lo que viene a ser bases de datos. Esa no es bases de datos para bioinformática, sino bases de datos de bioinformática, ¿cierto? Entonces, básicamente, las diferentes bases de datos biológicas, pues lo que vamos a ver es introducción a bases de datos esenciales para todos los bioinformáticos, ¿cierto? Específicamente en los campos de genómica, proteómica y transcriptómica, que son como los más frecuentes, pero hay que tener en cuenta que han surgido otras ómicas que han ido fortaleciéndose poco a poco más, como es el tema de la metabolómica y la epigenómica. Entonces, vamos a ir como estando agregando algunas bases de datos también relacionadas con estas. Bases de datos clave que han sido, mejor dicho, las piedras angulares de la investigación en las últimas décadas vendría a ser GenBank, el Protein Data Bank, el GEO, TCGA, ellas van por el lado del NIH,
del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el Ensemble UniProt, que viene a ser otras herramientas que nos ayudan un poquito para genómica y proteínas también. Y básicamente, siempre en todas las investigaciones donde estemos evaluando genes, donde estemos evaluando proteínas, pues evidentemente nos vamos a tener que referenciar estas bases de datos porque aquí propiamente van a estar las secuencias, lo que llamamos secuencias consenso, las secuencias que digamos que son como las oficiales, ¿cierto? Las secuencias de referencia para poder comparar nuestros análisis versus lo que hay. Listo, entonces la intención de hoy es explorar. Yo sé que hay algunos expertos, digamos, que en esta parte, aunque también hay otras personas que recién están tocando este tema. Entonces, independiente de lo que sea, no dejen de participar. Evidentemente, pues pueden interrumpir. Recuerden que no logro ver, o sea, lo que ustedes están viendo es lo que yo veo también, entonces no logro ver cuando levantan la mano. Entonces simplemente no hay ningún problema en interrumpir. Listo. Entonces, ¿qué es una base de datos biológica? Básicamente son repositorios digitales especializados en información de fuente biológica. Hay mucha información, muchos datos derivados de experimentos, como es el tema de la secuenciación genética, lo que van a hacer la obtención de transcriptomas, lo que llamamos el exoma. ¿Qué es el exoma, muchachos? ¿Lo recuerdan de pronto? ¿Qué será el exoma? Y tenía que ver con el ADN, uno de los brazos de las asas del ADN. Ajá, sí, tiene que ver con el ARN. Realmente el exoma viene a ser como la porción del genoma que se expresa, ¿cierto? Que sale como ARN, prácticamente ARN mensajero. ¿Listo? Exoma. Pero hay otra parte de ARN que no sale como proteína, ¿cierto? No sale como ARN mensajero. Entonces, a ese también hay que pararle bolas. Y en el caso del transcriptoma, pues incluye también ese ARN que no es ARN mensajero, ¿cierto? Entonces, digamos que nos ayuda bastante estos repositorios porque nos permiten almacenar información a nivel mundial, ¿cierto? Y que desde cualquier parte del mundo podamos acceder. Uno de los grandes, Europa y Estados Unidos han sido como los principales líderes, digamos, en todas estas iniciativas. Digamos que en los últimos años ha habido un poquito más de dificultad por el lado de Estados Unidos por el tema de recursos. De hecho, no falta que uno entre al NCBI y le salga el mensajito que hay problemas en financiación, pero bueno, digamos que todavía sigue soportando a pesar de las dificultades en este momento financieras que tienen ellos, aún así sigue siendo una plataforma bastante fuerte. Entonces permiten acceso abierto y reutilización de datos científicos, son fundamentales entonces genómica, transcriptómica y proteómica, que ya lo habíamos mencionado. Aquí ustedes ven algunas, pero vamos a irlas explorando. Entonces, esto en general, esto que estamos viendo acá está la clasificación de las bases de datos, no solamente aplica para bases de datos de origen biológico, sino aplica para cualquier tipo de bases de datos. En una investigación hablamos de unas bases de datos primarias cuando la fuente de la información es primaria, es decir, que estamos obteniendo datos directamente nosotros, usualmente son datos experimentales sin procesar, que nosotros ya tenemos que empezar a procesar para poder identificar qué información nos puede aportar esa base de datos primaria, ¿cierto? Las bases de datos secundarias, por lo general, ya tienen información curada. Ya alguien le hizo el análisis, ya le hicieron algo que se llama anotaciones, que básicamente es indicar en qué porción del genoma o de la secuencia hace qué o cuál cosa. Digamos que la anotación nos ayuda bastante para poder identificar partes funcionales, por ejemplo, en un genoma, ¿cierto? Y hay también bases de datos integradas que están combinando las diferentes fuentes de bases de datos y los tipos de datos. Entonces, por ejemplo, lo que llaman metaanálisis
análisis por metaanálisis, y esto no es metaanálisis por revisión de la literatura, sino revisión a nivel de bases de datos. En algunas se aplica, digamos que esta estrategia para poder, digamos, integrar las diferentes informaciones que puedan haber en cada una de las bases de datos. Genbank, ya lo habíamos dicho, Genbank es el repositorio internacional de secuencias de ADN y ARN, parte del consorcio INSDC. Recuerden que parte es un sitio oficial de los Estados Unidos y que deriva del Centro Nacional para la Información Biotecnológica, ¿cierto? Lo que vendría a ser el NIH o el... eh, eh, Sí, básicamente es el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Eso es National Institute Health, algo así. Básicamente, GenBank tiene muchos años. GenBank, pues, es la base de datos de secuencias genéticas, una de las más grandes que tenemos. De hecho, ya enseguida vamos a entrar a ese repositorio y vamos a ir como ir analizando qué nos puede aportar ese repositorio. Incluye secuencias, anotaciones, metadatos, registros estructurados con información de genes y características. Hay unos formatos comunes que se manejan como el formato FASTA, pero GenBank también tiene el mismo formato. Eh, Protein Data Bank es la otra base de datos global de proteínas. Este específicamente se encarga de no solamente guardar las secuencias de las proteínas, que recordemos que a diferencia del ADN, una proteína, las secuencias son en aminoácidos. Entonces, en el Protein Data Bank no solamente está la secuencia proteica, sino que adicionalmente hay que tener en cuenta que las proteínas tienen una estructura primaria, una estructura secundaria, que es cuando ya adquiere conformación tridimensional en lo que llamamos hojas beta y alfas hélice, ¿cierto? Y luego pasa a una estructura tridimensional en donde ya es como el aglomerado de toda la proteína, ¿cierto? Incluso puede tener una estructura cuaternaria en donde varias subunidades proteicas se unen para conformar la proteína, como es el caso, por ejemplo, de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína con 4 subunidades proteicas. Entonces ahí ya estaríamos hablando de estructura cuaternaria. Como este tipo como esta es otra información que puede ser relevante también, muy relevante para el tema funcional de las proteínas. En el Protein Data Bank también podemos encontrar esta información. Entonces ahí básicamente se van a representar proteínas, ácidos nucleicos y complejos. Los datos obtenidos usualmente, sobre todo para las estructuras tridimensionales, han sido obtenidos por lo que viene a ser estrategias de investigación, pues de métodos por ejemplo, cristalografía, resonancia magnética nuclear, pero hay otras estructuras proteicas que han sido predichas a nivel computacional. Entonces eso enseguida lo vamos a ver, como para que nos hagamos una idea de qué hay. De hecho, ustedes lo ven aquí un poquito. Y es que hay modelos de estructura en AlphaFold también. Si lo recordamos, hace algunos añitos hubo un premio Nobel precisamente por el desarrollo de AlphaFold, que es digamos que es la plataforma y el método computacional que nos ayuda como a identificar, predecir estructuras terciarias de proteínas, ¿cierto? Esto es todo un área de investigación. Usualmente van en archivos con coordenadas atómicas, eso es lo que llamamos el formato PDB, ya lo vamos a ver también, y la relación directa entre estructura y función molecular, porque nos dice qué parte, usualmente aquí, a diferencia de Gingban, por ejemplo, nos podemos encontrar qué hace cada una de las partes de la proteína, ¿cierto? El Gene Expression Omnibus o GEO es, digamos que la base, que el repositorio para datos de expresión génica, es decir,
aquellos genes que se transcriben a ARN, ¿cierto? Entonces, incluyen información. Básicamente son dos aproximaciones que se utilizan para la investigación de lo que viene a ser el ARN, que son los microarrays y la obtención por secuenciación de ARN, que usualmente es por métodos como el Illumina, ¿cierto? Ahorita hablamos un poquito de eso. Contiene pues las matrices de expresión, que es para los microarreglos, microarrays, y metadatos experimentales. Y también pues tiene los RNA-seq, que usualmente es en un formato, ellos se guardan en un formato que se llama FASTQ. Ahora hablamos un poco de ese formato. Y aquí, pues obviamente en GEON, en Gene Expression Omnibus, podemos pues identificar cómo es la expresión dependiendo pues del, del escenario que estemos investigando. Ahora le damos una miradita, cacharreamos un poquito como con lo que hay para hacer en GEO. El TCGA de Cancer Genome Atlas es un proyecto pues colaborativo de caracterización molecular del cáncer. La intención es que aquí se puedan integrar datos de varias ómicas para específicamente encontrar mutaciones, hallazgos genéticos que puedan estar relacionados con los diferentes tipos de cáncer. Ahora lo vamos a ver, los datos son organizados por tipos de tumor. Es una fuente de información, de datos muy relevante porque, pues evidentemente, incluso proyectos de investigación se pueden realizar con la información que tendremos en el TCGA, ¿cierto? Entonces, una base de datos clave para estudios de medicina personalizada. Si nosotros estamos estudiando un tumor, pues evidentemente podemos ir a TCGA. Pues en un paciente podemos ir a TCGA para tratar de comparar información de lo que estamos viendo en el paciente versus lo que estamos viendo en lo que he publicado en TCGA, ¿cierto? Entonces, ahorita le damos una miradita también. ENSEM es una plataforma de anotación genómica, específicamente es para identificar no solamente genes, sino también las variantes de estos genes y cómo hay regiones de la secuenciación que pudieran ser de interés a nivel funcional, ¿cierto? Maneja varios estándares de información de formato como el GTF, GG, GFFG y también incluye herramientas de integración que en algún momento la vamos a ver como el BioMart. Y finalmente UniProt, estas plataformas que les estoy haciendo aquí al recorrido, aquí como contándoles un poquito, son algunas de las que vamos a explorar hoy. UniProt, evidentemente, incluye lo que trata de hacer UniProt es de tratar de integrar la información de proteínas a nivel mundial. Por lo tanto, va a tener información del Protein Data Bank, pero también de SwissProt. TRMBL también, y va a permitir, digamos que, obtener mayor información relacionada con las proteínas porque realmente hace toda la integración. También hay algunas herramientas que en su momento para análisis de secuencias ustedes las van a ver como el BLAST, que son secuencias de alineamiento de secuencias para poder hacer comparaciones entre las diferentes secuencias de ADN, ¿cierto? Entonces, estas son como algunas de las que vamos a ver. Aquí ustedes la tienen. Por ejemplo, en bases de datos, el tipo de GenBank es primaria, es genómica, usualmente son secuencias nucleotídicas. En Protein Data Bank ya es curado. Es decir, ya es una base de secundaria, proteómica, estructura 3D, GIO es primaria, también se la pueden encontrar muchas veces sin curar, aunque hay algunas que ustedes se van a encontrar que ya la información está definida, sobre todo las de microarrays, microarreglos. TCGA es integrada porque viene a retomar, pues obviamente, diferentes bases de datos. En sí también es integrada y UniProt es secundaria porque, y yo te podría decir también integrada, de hecho, porque trata de incluir la información ya curada en las demás bases de datos de proteínas, ¿cierto? Entonces, básicamente, esta relación entre bases de datos casi que sigue el mismo flujo de lo que llamamos el dogma central de la biología, que recordemos que viene a ser que de ADN se hace un proceso de transcripción, pasa a ARN mensajero y de ARN mensajero se va a traducir a proteínas. Ese es lo que nos han vendido como el dogma central de la biología, aunque
pues han surgido más detalles como para ese dogma, ¿cierto? Entonces, básicamente en secuencias genéticas, GenBank, que ya lo vieron, es primaria para notación genómica en simple, traducción a proteína, UniProt y estructura tridimensional, el Protein Data Bank, aunque UniProt también les puede dar algo de información de estructura tridimensional. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un gen de interés como el TP53, podemos encontrar la secuencia nucleotídica del TP53 en el GenBank, pero en el ensemble nos encontramos la notación y variantes. Ahorita tratamos de hacer el ejercicio. Y recordando que TP53 viene a ver el gen, pero la proteína 53 viene a ser, pues evidentemente, la parte expresada del gen, ¿cierto? Entonces es información proteica en UniProt y la estructura en el Protein Data Bank. Ahorita la vamos a ver. Esos son los niveles de organización biológica. Entonces vuelve a hacer genoma para los genes, en el caso del ADN, transcriptoma para los ARNs, proteoma para las proteínas y las proteínas en sí, al momento de hacer sus funciones, pueden generar metabolitos y aquí entra otra de las ómicas que han emergido últimamente, como es el tema de la metabolómica. Entonces, ahorita también vemos una base de datos de metabolómica que, digamos, que nos permite, pues, como tener más integrado el panorama. Eh, Arranquemos entonces con bases de datos genómicas. No sé si hay de pronto algún comentario previo a esto. ¿Ya las habían visto? ¿Es primera vez que las ven? Laura, por ejemplo, ¿ya habías visto anteriormente algunas de estas bases de datos? Profe, sí, yo había trabajado con el NCBI y pues había Ujú. descargado algunas secuencias de Gilbert Ajá, eh, para hacer alineaciones de las listo, secuencias. listo, Las otras perfecto, casi no había trabajado con proteínas, la verdad. Entonces, está muy listo. interesante. A mí me gustaría como conocer la experiencia de cada uno, como para saber más o menos en qué, como qué cosas necesitan fortalecer y qué cosas tienen experticia, ¿cierto? De pronto, José Luis, ya las habías visto anteriormente? No, profe, nada. Yo sí, pues de las tecnologías pues que se están desarrollando actualmente, ¿cierto? Ujú. Matitov, Ajá, sí, cristalografía, sí, nuclear. Sí, todo este pues es electrónica de barrido, todas estas ajá, nuevas metodologías pues de, de diagnóstico molecular, pero ajá, en cuanto a bases de datos, no, para mí todo esto es nuevo. listo, perfecto. Sebastián, de pronto si estás por ahí. Sí, pues también un poco nuevo, ha sido pues lo que ya nos hemos ido empapando y hemos ido tocando pues a lo largo de las actividades, pero previamente la verdad no. Listo, listo. Y Camila, Buenas noches, profe. buenas Eh, noches. yo he explorado un poco en la base de datos de genómica y en el Protein Data Base. Eh, pues sí, he como trabajado un poquito, pero realmente no va a mucha profundidad. También he estado más como en laboratorio y en técnicas de generación de datos. Entonces, este análisis más profundo sí es nuevo, pero conozco por lo menos esas dos bases de datos. Las Listo, de perfecto. metabólicos, por ejemplo, no, no tenía ni idea. Listo, perfecto. Esa es, digamos que bastante relevante porque, bueno, y en general, conocer obviamente cómo están, pues me ayuda como a tener, obviamente, el punto de partida para saber en qué se puede hacer más énfasis también. Igual de todas maneras, todos de una u otra manera, pues tienen obviamente experticia en alguna y pues la intención es que obviamente en la especialización lo que logre es como una nivelación a todas, ¿cierto? Digamos que eso es lo que nos permite un poquito más eh, integrar esa diferente información y que ustedes tengan, digamos que un abordaje algo más holístico de lo que viene a ser el análisis de datos bioinformáticos, ¿cierto?
Entonces, a nosotros nos han vendido, pues obviamente que bioinformática muchas veces es solamente genómica y solamente proteómica, pero realmente hay mucha información de origen biológico, ¿cierto? Vuelve y juega. En las últimas décadas han surgido ómicas hasta más no parar, entonces, pues evidentemente esto es como para que mantengamos la mente abierta a estas otras opciones y otras disciplinas que están emergiendo, ¿cierto? Eso es específicamente lo que ustedes están viendo en pantalla, es lo que llamamos la metodología Sanger para la secuenciación de ADN. Y básicamente en la metodología Sanger, pues era muy sencillito. Acá se basaba básicamente en lo que, o se basa en lo que viene a ser la replicación del ADN, es a través de lo que llamamos la ADN polimerasa. Y lo que hacemos a la final es obtener como una de cómo está constituida una secuencia con cada uno de los nucleótidos, ¿cierto? En su momento en análisis de secuencia, pues la metodología la vamos a abordar un poco más a profundidad, porque es muy importante tener presente, digamos, que las técnicas utilizadas para poder entender un poquito qué es lo que está pasando allá. Entonces, básicamente lo que nos va a dar los métodos de secuenciación aquí, como usted lo tiene, es el Sanger, pero también puede ser, hay otros como la pirosecuenciación, hay otros métodos que son de nueva generación que obviamente son muy rápidos. Por Sanger tiende a ser bastante lento la secuenciación de un gen. Ahora un genoma se puede llevar décadas, ¿cierto? Mientras que las de última generación en cuestión de horas las tenemos, ¿cierto? Entonces, básicamente, pero esta es una forma, pues, de obtener información frente a genes. En las bases de datos de genómica, entonces nos vamos a encontrar con secuencias de ADN, pero también nos vamos a encontrar con genomas completos. Entonces, nos vamos a encontrar ambas cosas, toda la información genética de un organismo o nos vamos a encontrar con una que otra secuencia de genes, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que no todas las partes de un genoma, es decir, todo el conjunto de toda la información de adenina, citosina, guanina y timina, en un genoma se expresa proteínas. De hecho, eso solamente como es como el 1,2% aproximadamente, es bastante bajito. Lo que pasa a ser exoma. De resto, muchas de las secuencias en el genoma tienden a ser muy repetidas, y otras tienden a ser incluso como rezagos de lo que nos ha ido quedando en la evolución, ¿cierto? Entonces, genes que ya no están activos, que los utilizaban anteriormente nuestros ancestros, y que lo utilizan pues obviamente los biólogos evolutivos para tratar de trazar todo lo que viene a ser el rastreo de las especies y cómo ha evolucionado nuestra especie. Eh, y obviamente hay genes que sí se van a expresar y esos pues obviamente también nos podemos encontrar en estas bases de datos. Entonces nos podemos encontrar las dos, regiones codificantes y las regiones no codificantes que son las que no se expresan a proteínas, ¿cierto? También hay anotaciones estructurales donde en qué parte del genoma o en qué parte de las secuencias de ADN vamos a tener genes o vamos a tener exones. Y también podemos tener información sobre las variantes genéticas. Hay que tener en cuenta que de población a población o incluso de enfermedad a enfermedad puede haber variaciones en la información del ADN. Eso es lo que llamamos variantes genéticas y hay unas bases de datos que son especializadas para las variantes, ¿cierto? Entonces, básicamente, tenemos allá GenBank. Vamos a darle una miradita y luego nos vamos a ENSEM, ¿cierto? Entonces, ese repositorio internacional de secuencias nucleotídicas, registros con secuencia característica de anotaciones y es la base primaria de datos genómicos. Entonces, vamos a darle una miradita. Bueno, yo ya tengo por aquí GenBank. Entonces, básicamente aquí en GenBank, esto es lo que nos va a aparecer. Es hija de una página en general que se llama, que es la de NCBA. Les voy a presentar aquí NCBA
para que la tengamos presente porque la vamos a estar, digamos que, consultando mucho durante este año de especialización, ¿cierto? Entonces, ojo que la página principal de NCBI va a tener todas las bases de datos relacionadas con NCBI. Entonces, ¿qué tiene acá? Observen. Información de ensamblado, colecciones, bioproyectos, biosamples, hay libros relacionados con biotecnología, variantes clínicas, dominios conservados, genes, genomas. Aquí propiamente está Geo y tenemos Geo Profiles y Geo Datasets, que ahorita que estamos viendo Geo hablamos un poquito de él. Los GTR, grupos proteicos idénticos, Medgene y hay una parte de literatura que es PubMed y el PMC, que, que básicamente son repositorios. Una es para donde está indexada literatura científica de origen de médica, biomédica, y otra donde está también literatura, pero en este caso en formato gratis. ¿Cierto? Que es una iniciativa como para publicaciones gratuitas, para artículos científicos gratuitos. Tenemos los términos mesh, que recuerden que los términos mesh se utilizan para lo que viene a ser la indexación de los artículos, aquí específicamente en PubMed, que pues la idea es que obviamente en seminario se vea un poquito relacionado con esto. Y finalmente aquí tenemos Nucleotide, que viene a ser GenBank. GenBank lo encuentra como Nucleotide en CBI. ¿Listo? También nos vamos a encontrar con otras que también son importantes. PubChem es donde están ubicados todo lo que viene a ser la información de los compuestos químicos. Entonces, si ustedes están estudiando un potencial fármaco, digamos, en alguna de sus investigaciones, aquí en PubChem es donde lo pueden encontrar. Es SNP, ¿cierto? Para los polimorfismos, SRA, que también tiene que ver con el tema de transcriptómica, taxonomía, toolkit, entre otros. ¿Listo? Entonces nos interesa más nucleotide. Yo ya la tengo aquí abierta. Entonces, cuando ustedes necesiten buscar algo, seleccionan la base de datos y entran allá. Entonces, ¿qué tenemos en el GenBank? En el GenBank, digamos que tenemos todo lo que vienen a ser las bases de datos genéticas. Nos vamos a encontrar varias herramientas que no solamente nos permiten consultar, sino que nos permiten también someter secuencias. Digamos que nosotros estamos trabajando sobre la obtención de un gen de alguna especie y ya logramos la secuenciación del gen. Cuando queremos publicar ese gen, entramos aquí a GenBank y hacemos este proceso de sometimiento. ¿Listo? Entonces ahí están herramientas para esto, lo que dice submission, para poder hacerlo. Hay otras herramientas como BLAST que nos sirve para el alineamiento de secuencias, pero esto se va a tratar más adelante en análisis de secuencias. ¿Listo? En el segundo semestre. Entonces, todo el tema de sometimiento, lo que viene a ser genomas completos, aquí tenemos genomas de procariotas, de eucariotas, ejemplos de anotación y también proceso de sometimiento de genomas. ¿Listo? WGS, que es para específicamente, a ver, hablemos un poquito este es sometimientos para genomas shotgun. Voy a hacer aquí, eh, a ver si nos da, porque a veces lo podemos spanglishar mucho. Entonces son secuencias de genoma completo, secuenciación de genomas completos. Entonces, los proyectos de secuenciación del genoma completo, eh, UYS por sus siglas en inglés, pues consiste en el ensamblaje de genomas o cromosomas incompletos en diferentes especies. ¿Listo? Entonces esto no lo vamos a encontrar específicamente en esta parte. Me voy a volver aquí en inglés. Metagenomas, cuando estamos trabajando con metagenómica, esto es muy útil en algunas, digamos, investigaciones, como es el tema de cuando se está investigando, por ejemplo, la microbiota intestinal, en donde yo tengo muchas especies de bacterias en la microbiota, a través de metagenómica es que lo puedo hacer. ¿Listo?
Bueno, hay otros, el TPA, TSA y NSDC, que es específicamente la información institucional y documentación relacionada con el GenBank. ¿Listo? Entonces, procesamiento de secuencia de datos, entre otras opciones, nos podemos encontrar errores de sometimiento ribosomal, información que nos permite, pues, obviamente, acceder al tema de sometimiento. Hay que tener en cuenta que el GenBank es más un banco de genes relacionado con información que no necesariamente está procesada. Entonces recuerden que aquí pueden ser secuencias que no tienen anotación, pero otras sí pueden estar anotadas. Entonces simplemente busquemos, por ejemplo, hemoglobin. Así simplemente la busco, le doy search. Ya vemos a ver qué nos aparece. Ahí está cargando. Se quedó pensando. Cuando ustedes quieran encontrar un gen en específico, entran a esta parte. Ahí hay un error del NCBI perfecto, muy oportuno. Espera un momento, yo vuelvo a entrar al GenBank. De pronto era porque estaba en GWAS, pero bueno, no. Definitivamente hay un error del GenBank, porque usualmente él no es así, no tiene esas dificultades de velocidad, ¿cierto? Tiende a ser muchísimo más rápido. Hay un error en el servidor en este momento. Entonces, pues hoy no nos dio obviamente como para que lo veamos más, pero sí vamos a intentar mañana nuevamente. Probablemente en este momento está en mantenimiento. Entonces, o no sé si ustedes desde la casa de pronto intenten, si logran ingresar de pronto, ingresar la búsqueda. Si de pronto lo logran, me cuentan, por favor. Se la encontró. Bueno, con hemoglobina pudo problemas, pero igual aquí dice hay una notificación de daño en el servicio, que algunos servicios pueden no estar disponibles. Entonces nos piden paciencia, pero obviamente aquí se ven como cosas. Entonces, aquí estoy buscando información sobre ciclooxigenasa, sobre el gen de la ciclooxigenasa, y hay que tener en cuenta que la ciclooxigenasa puede estar en muchas especies. La ciclooxigenasa, recuerden que es una proteína que se encarga de sintetizar unos compuestos que se llaman las prostaglandinas, ¿cierto? Que usualmente están asociados con inflamación. Entonces, tiene bastante interés la ciclooxigenasa porque obviamente en muchos contextos de inflamación, digamos que viene a ser medida su actividad. Observen que aquí en la izquierda tengo lo que vienen a ser especies, animales, plantas, hongos, protistas, bacterias, arqueas, también el tipo de moléculas. Entonces, por ejemplo, si es ADN o ARN genómico, si es ARN mensajero, o yo también puedo hacer, digamos que un arreglo para encontrar específicamente aquello. Información del INSDC, que vendría a ser la información del GenBank o secuencia de referencia, o también yo lo puedo aplicar. Me dice también la cantidad que encuentra en cada uno. El tipo, si es nucleótido o EST, si no recuerdo específicamente, ahorita le damos como la miradita. Compartimientos genéticos puede estar en mitocondria o puede estar en plásmidos en el caso de las bacterias. ¿Por qué la ciclooxigenasa estaría en plásmidos? Pues por temas biotecnológicos, ¿cierto? Entonces, básicamente nos interesa la humana, entremos a animales, ¿cierto? Y específicamente, de hecho, aquí le puedo dar un poquito de búsqueda avanzada, vamos a ver si me lo permite, ya me da como susto lo que está. Entonces, yo le puedo adicionar lo que está haciendo y puedo agregarle otro término. Observen que aquí utilizan operadores lógicos, human, por ejemplo, y le doy add to history
para evidenciar cuánto nos sacó. Me sacó 233. Entremos allá. Listo. Ojo que esta forma de buscar no solamente la tiene Gmbank, la tiene también, por ejemplo, PubMed, cuando ustedes vayan a hacer una búsqueda de literatura. Y también quiero filtrar por lo que vendría a ser ARN mensajero. Entonces me interesa solamente genes que sean expresados de ciclooxigenasa. Entonces le di clic ahí, ya son 112 resultados los que tendría. Entonces la primera que tengo es lo que nos dice es el ARN mensajero de la sintasa endoperóxido prostaglandina, ¿cierto? De la ciclooxigenasa propiamente. Entonces, entramos allá y observen que aquí hay varias opciones. Tengo datos de proteína, tengo datos de PubMed, que son los temas de literatura asociada. Tenemos también el tema de taxonomía y adicionalmente también tenemos la información relacionada con cuántos pares de base tiene esta secuencia, ¿cierto? Dice 1812 pp, esos son pares de base. Y es un ARN mensajero lineal, quiere decir que es una sola cadena de ADN, ¿cierto? Adicionalmente tenemos GenBank, FASTA y Graphics. En GenBank nos vamos a encontrar la presentación del gen en formato GenBank, ahorita lo vemos, en FASTA, obviamente en formato FASTA y en Graphics. Entonces en formato FASTA voy a darle allá para que nos muestre simplemente la información en FASTA. En FASTA, aquí me sacó en GenBank. Ay, qué curioso. Ahí me sacó en GenBank. Espera un momentico, yo lo vi a FASTA. No le está sacando. Vamos a ver si así sale. Curioso. Bueno, la que tenemos acá es el formato GenBank. Listo. En el GenBank nos dice el locus, o sea, la localización en donde está este ARN, el gen de este ARN mensajero, la definición, el acceso, la versión, que son códigos que le agrega GenBank para poder identificar si hay palabras clave asociadas, y la fuente dice que es Homo sapiens. También toda la información relacionada con el organismo, la referencia nos dice que tiene 1800 bases. ¿Listo? Autores, quienes fueron los que hicieron publicaron esta secuenciación, el título del artículo, usualmente cada gen tiene un artículo asociado, en este caso es un artículo de 1992 que se enfocaba en purificar la ciclooxigenasa, ¿cierto? Sí, Profe, cuéntame. yo creo que para sacar el archivo FASTA tienes que darle en Send ¿En dónde? ¿En dónde? Arrita, donde dice enviar a, o Send to, arrita. Go to. No, arriba. Arriba a la Aquí. derecha, Send to. Sí, Ahí. en file. Y en file, Espérate un exacto. momentico, yo lo veo acá, porque aquí sería para descargarlo, pero veamos a ver. Es que creo que me va a crear el archivo FASTA, si me lo creo. Pero igual abrámoslo ahí ya que lo descargamos, para que vean que tiene el archivo FASTA. Obviamente yo no tengo aquí configurado nada con que abrir un archivo FASTA. Observen que tenía extensión .fasta, no sé si alcanzaron a verla, pero lo puedo abrir con un bloc de notas tranquilamente. Y le voy a dar siempre por el momentico. Listo. El archivo FASTA tiene un mayor, y tenemos todo lo que viene a ser el nombre relacionado con esa secuencia de ADN, ¿cierto? Entonces, el nombre que le pusieron los autores, organismo, en qué parte, en qué célula los encontramos o dónde fue aislado, esto fue en plaquetas, el tipo de molécula de RN mensajero que expresa y el número de nucleótidos que tiene. Y a continuación tenemos toda la secuencia, que aquí pues obviamente como lo vemos en el bloc de notas, podemos ver el total de 1812 nucleótidos, ¿cierto? Entonces así la podemos, pero es que, ¿sabes que anteriormente lo sacaba como en otra
en otra pestañita y salía lo mismo que les acabé de mostrar, pero bueno, lo importante es que lo vieron en acción. ¿Listo? Muchas gracias. Eh, Aquí el journal en donde fue publicado el artículo, obviamente en PubMed, y aquí pues relacionado pues un poquito con Remark. Lo que viene a ser características, ¿cierto? La fuente, otra vez todo, y viene todo el formato Gmbank, ¿cierto? Genes, usualmente es esta estructura. El CDS quiere decir pues aquellas secuencias que son codificantes y usualmente es donde se inicia el marco de lectura de la proteína. Entonces observen que en el caso del CDS nos dan en este formato Gmbank, nos permite ver también cómo es la traducción en aminoácidos, ¿cierto? Entonces a partir de esta información nosotros podemos hacer cosas pues como tal el origen, ¿cierto? Entonces aquí viene a estar toda la secuencia. El formato FASTA, ustedes lo vieron, no tenía tantas cositas. Un momentico, yo cierro esto. El formato FASTA pues tenía, si acaso, o sea, el resto de información nos tocaría a nosotros casi que o consultarla o construirla, como es el tema de la traducción a aminoácidos, ¿cierto? Mientras que Gmback lo tiene. Y Graphics, vamos a ver si de pronto aparece. Es que vuelve y juega. Como hay algunos servicios que no nos funcionan, eh, sí, no apareció el Graphics tampoco. Bueno, igual de todas maneras estamos intentando porque, pues evidentemente en este momento Gimban está teniendo esas dificultades. Que qué pesar. Listo. En Graphics a veces le muestra, Profe, sí, cuéntame. y esa pestañita que dice ahí GoTo, que En, despliega abajo. Q2 es el segmento. Ay, ya había salido. Las características, la secuencia. Vea, por ejemplo, yo quiero ir a la secuencia, entonces me lleva a la secuencia directamente. Ah, ok. Pero es para navegación dentro de la misma página. Ah, sí. Ujú. Y el Centú, pues no sé, aquí podríamos descargarlo en Gmbank, ¿cierto? Ahí están los diferentes formatos, Gmbank, Gmbank Full, FASTA, XML, que en algún momento también lo habíamos mencionado. Este es un formato que maneja precisamente INSC, ¿cierto? Tiny Feature, bueno, ahí hay varios GFF3 que ahorita hablamos de ellos si lo quieren pues tener en eso, que a veces, dependiendo de la herramienta que ustedes estén utilizando para análisis, pues evidentemente la van a tener. Nos faltan varias cosas ver acá. Desgraciadamente, pues no tenemos acceso a esas dos herramientas, pero por lo menos el FASTA lograron verlo. Esperemos que en los próximos días, pues estos problemas se mejoren. Muy bien. Listo, eso es. Cuéntame. Sea los muchachos. ¿Alguien de pronto iba a participar? Bueno, listo. Entonces, básicamente es lo que tendríamos con Jimba. Por favor, yo aquí solamente le estoy mostrando la punta del iceberg. O sea, esto tiene gran cantidad de información y vuelve y juega. Este es el primer acercamiento, pero vamos a tener mucho que ver con Jimba en el futuro. Y con Ensemble es una plataforma de anotación genómica, permite integrar genes, variantes y regiones regulatorias y la idea es que se navega ya por coordenadas cromosómicas. Entonces vamos a ingresar también en Ensemble. Si ustedes lo pueden ir haciendo al tiempo, sería bueno también para que ustedes pues tengan un poquito de libertad, digamos, en lo que tenemos. Ensemble también nos permite, digamos, acceso a algunas herramientas, ¿cierto? De hecho, aquí tenemos lo que viene a ser Blast, pero también tenemos el BioMart, que mañana de pronto hablamos un poquito de BioMart. Eh, Básicamente uno puede buscar también el tema de genomas, ¿cierto? De hecho, aquí nos generan digamos que links rápidos de favoritos de las búsquedas más frecuentes, ¿cierto? Y obviamente, pues genomas dentro de humanos y aquí viene a ser lo relacionado con con esta parte de género.
Entonces, especies, pongamos humanos simplemente y hagamos lo que nos está diciendo ahí. Quiero encontrar información sobre BRCA2, por ejemplo. Entonces, lo que nos arroja es básicamente información sobre genes de BRCA2. Recuerden que aquí, a diferencia del GenBank, ya tenemos anotaciones. ¿Qué es lo que hace cada una de las secuencias? Entremos simplemente al primero, donde nos dice Human Gene. Ah, bueno, aquí en la izquierda ustedes están viendo el resultado de la búsqueda. Entonces, esperen, yo duplico acá, no, para no perder esta. Ensemble sí está funcionando bien, listo. Tenemos información de genes, pero también de transcritos, variantes. Observen que para este solo término tenemos 17.864 variantes. Fenotipos, árboles de genéticos, sondas características de sondas, bueno, hay diferentes. Y uno puede restringir también la búsqueda. Observen que, por ejemplo, para humanos prácticamente está el grueso de los resultados. Para ratones, pues obviamente ya está, es mucho más restringido. Y hay más o menos 273 especies. Pues obviamente hay muchas páginas. Aquí esto más o menos se nos va en 100. El resultado por página solamente nos están dando 10 resultados en este caso, pero si yo quisiera, le podría poner 100, ¿cierto? Dependiendo de mi amplitud. Entonces, ¿qué nos encontró en BRCA? Nos encontramos el resumen del gen, o sea, aquí es toda la información relacionada con el gen BRCA2, descripción, sinónimos, localización, nos dice que está en el cromosoma 13, ¿cierto? Pues este es más o menos como lo que vendría a ser la información de localización. De hecho, si ustedes lo recuerdan un poquito, este estaba al principio de la página, porque lo más seguro es que mucha gente utiliza Braca de ejemplo para poder entrar, para poder explicarlo. Este gen entonces tiene 19 transcritos, de los cuales hay variantes alternativas, ¿cierto? Por splicing alternativo y 174 ortólogos, ¿cierto? 194 fenotipos. Incluso uno podría ver también la tabla de transcripción, que esto es lo que tendríamos, y aquí nos está explicando simplemente el ID del transcrito. Recuerden que no solamente es que el genoma, la parte del gen se transcriba a lo que vendría a ser el ARN mensajero, sino que una vez que es ARN mensajero, ese ARN mensajero puede sufrir cortes y dependiendo de lo que se quiera en el organismo, pues pueden salir unas partes del ARN mensajero o no salir. Eso es lo que llamamos splicing alternativo, ¿cierto? Entonces, a la final eso nos va a dar como diferentes versiones de proteínas que van a salir del mismo ARN mensajero. Eso pues obviamente se utiliza mucho a nivel de los seres eucariotas. Entonces vamos a tener que transcritos, por ejemplo, este es el ID que le dan en Ensemble. Entonces observen que inicia como ENS, ¿cierto? Es el código al interior de Ensemble. El nombre, ¿cierto? Ahí dice BRCA 201, 204, porque son diferentes transcritos por splicing. El número de bases, ¿cierto? La identificación de la proteína, el biotipo, ¿cierto? La codificación proteica, y hay otras como tal. De hecho, incluso tiene información de intrones, que usualmente los intrones son los que se eliminan en ese proceso de splicing, ¿cierto? Ahí tenemos pues obviamente información relacionada con, por ejemplo, UniProt. Si yo le doy clic acá, me llevaría a la información de esta proteína en UniProt, que todavía no la vemos porque ya enseguida la vamos a ver. Y algunas banderas que sirven para metadatos, ¿cierto? Muy bien, esto es resumen. Aquí más o menos viene una parte gráfica que aquí no la cargó. Voy a ver si de pronto puede cargarla otra vez. Ahí le di a actualizar. No, 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 no la cargo definitivamente. Vamos a ver si aquí ya me permite ver los detalles de la región en donde se está codificando ese gen, ¿cierto?
Entonces recuerden, eso es cromosoma 13. Aquí lo estamos viendo, está en el brazo largo del cromosoma 13 y está en esta porcioncita pequeñita en esta bandita del cromosoma. Muy bien. ¿Qué más nos encontramos allá? Eh, bueno, aquí voy a ocultar bueno, ahí tenemos el resumen. Ah, bueno, ya lo habíamos visto específicamente. Ahí nos puede llevar a fenotipos, diferente información, ¿cierto? Entonces, aquí hay diferentes fenotipos relacionados con el BRCA2 y específicamente tenemos lo que viene a ser leucemia linfoblástica aguda o leucemia mieloide aguda, ¿cierto? Digamos que se ha visto este fenotipo expresado allá en estas enfermedades. De hecho, está muy relacionado con lo que viene a ser cáncer, ¿cierto? Eh, Está bastante largo lo que viene a ser. Si ustedes lo están viendo realmente, desde aquí ya están viendo la complejidad que vienen a tener los datos de origen biológico, ¿cierto? Tabla de variantes. Recuerden que como esta ya es información más robusta relacionada con cada una de las informaciones, aquí ustedes pueden obtener mayor información. Entonces, estos deberían a ser como las variantes relacionadas con BRCA2. Les dicen pues obviamente cada una de las informaciones y pues esto pues evidentemente lo vamos a ir explorando más que todo pues obviamente en las otras asignaturas. La imagen de variante, variantes estructurales. También tenemos la expresión de gen y enseguida les muestro un poquito de vías, qué es lo que podemos encontrar allá y cómo es el tema de interacciones moleculares. Entonces, expresión de gen nos muestra más o menos en qué parte del organismo se podría expresar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, nos muestra, dependiendo de si hay proyectos asociados, pues obviamente con cada uno de los diferentes partes anatómicas, ¿cierto? Entonces, tejido adiposo, tejido ovario animal, en este caso hay relacionados con lo que viene a ser cerebro. De hecho, aquí observando lo que viene a ser Urlen Lab, ha aportado, digamos que más relacionado con médula ósea. Sí, médula ósea. Entremos allá y nos va a hablar un poquito de cómo fue la fuente de esa información, ¿cierto? Entonces aquí nos dice más o menos con qué está relacionado. Vuelve y juega. Esto es para hacer minería de datos, todo lo que ustedes quieran. Y el tema de las vías, se quedó cargando. El tema de las vías, esperen un momentico acá. Ujú. Entonces, 19 transcritos, vuelve y juega. Es información relacionada también, obviamente, con el tema de las vías relacionadas con BRCA. Importantes relacionados con cada una de las vías y cada una de estas porcioncitas, como para ver las vías moleculares que tenemos relacionadas. De hecho, hay otras herramientas que podríamos mirar. Esas son interacciones moleculares identificadas para este. Y aquí específicamente han encontrado en UniProt, encuentran esta interacción molecular. Esta también lo encuentran en Saccharomyces cerevisiae, ¿cierto? Entonces, más spoilers del segundo semestre. Muy bien, eso es en SEM, como ustedes lo ven, prácticamente es una base de datos con bastante información, muy, digamos que bastante robusto. Es todo lo que viene a ser la información sobre ampliada del gen y obviamente relacionado con lo que tenemos en la literatura y al menos lo que he registrado en ENSEM, ¿cierto?
nos da una localización muy exacta de lo que hace el gen, de dónde está ubicado, en qué variantes están asociadas. Entonces es prácticamente toda esa base de datos, toda esa relación con el gen. Listo. No sé si había alguna pregunta, algún aporte referente en SEM. Pues según esa interacción, tomar cerveza ayuda a reparar el ADN. ¿Dónde la viste? Yo que como Aquí por mencioné a Saccharomyces Saccharomyces, cerevisiae. No sé, tocaría ir a ver qué están informando allá en Uniprot. Por no, eso me yo metí por molestar, hombre, tranqui. como aquí a chismosear a ver qué es esto, porque aquí más o menos nos hablan de esa interacción, pero no sé. No, lo más seguro es que como le hicieron Saccharomyces, muy probablemente allá utilizamos Saccharomyces es uno de los modelos de laboratorio que se utilizan para investigación, ¿cierto? Entonces, muy Sí, probablemente tiene que ver con ello. Ujú. sí, sobre todo recombinación génica, producción de medicamentos. Sí, es como Escherichia coli también, ¿cierto? Ujú. Exactamente. Listo, muy bien. Básicamente, bueno, ahí tenemos, digamos, algunas cositas. Vuelve y juega, esto hay que irlo como explorando, ya que ustedes la tienen presentada, pero la intención es que entren, verifiquen, revisen qué más utilidades le pueden aportar. Desde lo que saben, evidentemente, lo que obviamente no saben, pues hay algunas cositas más adelante que podemos ver como para fortalecer un poquito los conocimientos relacionados, ¿cierto? Eh, pero digamos que este es el caballito de batalla, al menos desde la parte de genómica, los más poderosos, ¿cierto? Ahora, nosotros vamos a tener también que nos vamos a encontrar con diferentes formatos. Hablemos un poquito de eso. Ya ustedes vieron el formato FASTA, pero también nos podemos encontrar con el formato GFF y GFF, que son las anotaciones, y el formato BCF, que es para las variantes. También formatos de coordenadas genómicas, identificadores únicos, como fue lo que vimos en ENSEM, ¿cierto? Usualmente cuando uno hace un análisis de secuencias, a uno más o menos le van a arrojar algunos archivos, entre ellos como el equipo lo que hace es lectura de cada uno de los nucleótidos y esto lo hace a través de nucleótidos que emiten luz. Eso usualmente es un láser que está excitando lo que vendrían a ser fluoróforos dentro de los nucleótidos, que es el método Sanger. Y digamos que los picos de luz es lo que logra leer el equipo, ¿cierto? Entonces lo que estamos viendo ahí en el electroferograma básicamente vendría a ser eso, ¿cierto? Y así es que el equipo logra identificar, al menos por esas metodologías basadas en Sanger, cómo es la secuencia de ADN. Entonces a usted les puede dar un electroferograma, que es esto. A veces en algunas bases de datos se los pueden encontrar, entonces por eso lo traigo, digamos que también acá presente. Y también ustedes se van a encontrar esto que viene a ser para todos los formatos, lo que viene a ser los códigos UPAC, que esto pues obviamente es a nivel internacional para poder identificar cada uno de las letras asociadas con los formatos. Entonces, ACGT viene a ser los nucleótidos básicos de ADN, la U para uracilo en el caso de ARN mensajero, pero en algún punto los equipos de lectura de las secuencias de ADN también pueden tener algunos problemas de lectura. Entonces puede ser que de pronto tenga más dificultades para identificar si es una purina, qué tipo de purina es, si es guanina o adenina. Entonces quedaría R, o si es qué pirimidina es. Recuerden que esos son los dos tipos de nucleótidos, adenina, guanina, para purinas y pirimidinas para citosina y timina, ¿cierto? Entonces, cuando el equipo no logra identificar en cuál es una o cuál es la otra, lo va a arrojar como R o como Y. Eso anteriormente pasaba mucho, pero ya últimamente, digamos que con los avances de última generación, pues esto se ha logrado superar bastante en base a la lectura. Aún así, todavía pueden haber estos errores. Entonces, cuando uno se encuentra una R, puede ser una o la otra, ¿cierto? Y también puede ser por el tema
K o M, que en este caso vendría a ser las otras combinaciones guanina, timina, adenina, citosina. O la otra, para la otra combinación, si es una o la otra, S, W, B. S o W. Y ya si aquí vienen a hacer las otras combinaciones que el equipo cree que puede ser una de estas tres, o digamos que dentro de la lectura, en la onda, pareciera que fuera una de las tres, entonces utilizamos para D, B, D, H y V, dependiendo de la sospecha, ¿cierto? Que puede ser alguna de esas, aunque es poquita información, pero ya es más o menos una orientación hacia lo que vamos. Y la peor es la N, que la N quiere decir que no logró hacer la lectura, por lo cual puede ser cualquiera de los cuatro nucleótidos, ¿cierto? Entonces, si nos encontramos una N en una secuencia de ADN, ya sabemos que es una parte de la secuencia que está desconocida, que sabemos que ahí hay un nucleótido, pero no sabemos cuál. Y la secuencia plana de ADN es como lo que vimos ahorita en el formato FASTA, que es esto, ¿cierto? Es simplemente toda la secuencia de ADN definida. Y en el formato FASTA, ustedes ya lo vieron, pues básicamente es un formato simple. Lo bueno del formato FASTA es que es muy liviano y de hecho dentro del mismo archivo yo puedo colocar varias secuencias, como lo están viendo en la imagen, ¿cierto? Nos sirve tanto para ADN, pero como para ARN, como para proteínas. Y en el caso de proteínas, pues ya lo que colocamos es el código de los aminoácidos. Hay una línea de encabezado que inicia con el símbolo de mayor, seguida por la secuencia, que eso fue lo que vimos. Entonces aquí, por ejemplo, el ejemplo mayor, sec, humano, pues esto vendría a ser el gen TP53. Viene un salto, esta N significa salto de línea, ¿cierto? Y ya aquí empieza toda la secuencia completa. Eh, que básicamente la tendríamos en estas formaciones. Mal no estoy, es alrededor de 50 letras, si mal no estoy. Sí, más o menos 50. Listo. Y observen que aquí en el archivo puedo yo colocar varias. Entonces, en un mismo formato FASTA, en un mismo archivo de formato FASTA, yo cada vez que abro un mayor, quiere decir que voy a iniciar una secuencia nueva. Listo. Entonces, formato FASTA, pero así como nos encontramos el formato FASTA, también nos podemos encontrar el FASTQ. Ese Q es de calidad, de quality. Y en el caso del quality, pues lo que nos encontramos en el quality es información de la calidad de la lectura. Más adelantico les explico un poquito, creo que en la siguiente diapositiva hablamos de ello. Y el formato Gmbank, pues es el que vieron, ¿cierto? Que digamos que nos anota, nos organiza la secuencia cuando nos la va a presentar en columnitas conformadas por 10 nucleótidos, ¿cierto? Y nos establece más o menos 66 columnitas relacionadas hasta que vamos avanzando. Ese es el formato Gmbank. El FASTQ va a incluir esto que llamamos la calidad FRED, que básicamente nos dice cuál es el error de probabilidades en la lectura de un nucleótido, ¿cierto? Entonces, la probabilidad, qué tan grave es que se equivoque, ¿cierto? Entonces, si le dan un nivel de 10 FREDs, vamos a tener que hay una probabilidad de factor de error en base de 1 en 10, es decir, de cada 10 lecturas, una se va a equivocar. Por lo tanto, la probabilidad de equivocarse es muy alta. Luego le puede dar una calificación de entre 10 a 20, que vendría a ser la probabilidad entre 1 a 100. Si bien ya bajó la probabilidad, pero igual sigue siendo relativamente alta. Entonces, casi que para la lectura se recomienda una calidad FRED por encima de 30. Es decir, que haya un error, un nucleótido por cada 1000 bases, ¿cierto? Eso nos ayuda bastante. Y básicamente, pues allá nos podemos encontrar, pues obviamente con esa información. Entonces, en el formato FASTQ, pues nos incluyen también información relacionada con la calidad. Y por allí también hay otro formato que viene a ser el PhD1, que aquí en este caso está conformado por estas columnitas, donde en la primera columna nos ponen lo que vendría a ser las letricas, las secuencias, ¿cierto?
luego en cuántas veces el equipo hizo la lectura de esa secuencia, de ese nucleótido, aquí en este caso hizo 8 veces, y luego, perdón, esa es la calidad Fred, este es el conteo, el segundo. 4 veces hizo el conteo de la guanina, 14 de esta otra guanina, 24 el de esta otra guanina, listo. Y la calidad Fred, vea que aquí la está calificando, es una calidad bastante mala porque está por debajo de 10. Recuerden que esto idealmente debería ser por 30. Entonces, más o menos esos son algunos de los formatos que ustedes se pueden encontrar al interior de las bases de datos, que ya lo habíamos dicho en algún punto y pues de pronto José Luis nos había comentado que en la experiencia él descargó un FASTQ y el caso es que en el FASTQ, además de la calidad, también tenemos que prácticamente son secuencias son archivos muy grandes, porque prácticamente son exomas, genomas, es bastante grande. Entonces allá necesitamos programas especiales para poder hacer la lectura de esos archivos que pueden llegar hasta gigabytes, ¿cierto? Usualmente los FASTQ los obtenemos a través de métodos como Illumina, listo. No sé si hay alguna duda hasta el momento, muchachos, chicas, ¿vamos bien? Profe, más adelante nos va a enseñar entonces cómo pues adquirir como de manera sencilla estas bases de datos. ¿Cómo recuperar Es- una? Sí, de hecho sí, así, con enseguida las que nos podemos podemos hacer una guiar para pruebita. las actividades, Sí, sí. sí, de hecho, observen que, por ejemplo, yo aquí hice el ejercicio con un FASTA, con un solo FASTA, pero yo puedo generar Ujú. varios FASTAs, ¿cierto? Yo, por ejemplo, espero que Jim me responda en este momento, esperemos, volvamos a la información de la prostaglandina. Eh, yo aquí tengo la información vamos a ver si me permite, es que está muy lento. Pero yo puedo seleccionar varias secuencias y descargar el FASTA. Y de hecho ahí ya tendrías como tal, pues obviamente el acceso. Ahora, el archivo, el formato JMAC también te da información. Observa que cada uno de estos viene a ser eh, atributos, ¿cierto? Que está relacionado con cada uno de las informaciones. Son campos, son variables, ¿cierto? Entonces, digamos que uno podría descargar alguna de estos archivitos y obviamente verificarlo. Hay que ver específicamente de pronto cómo lo podríamos hacer. Aquí observen que, por ejemplo, también está el formato XML, que ese formato XML, por ejemplo, Mongo, si mal no estoy, también lo puede leer. Creo que sería hacer la prueba, ¿cierto? Pero mínimo Ok, podría ser el FASTA, por ejemplo, para que tengas las secuencias. ok. Eh, muy bien. Igual de todas maneras, todavía nos falta aquí historia para contar porque hay unas herramientas también de integración de datos y acceso a ellos de pronto un poquito más fácil que más adelante las vamos a ver. Muy bien, el formato GFF o GTF es un formato para describir las anotaciones genómicas. Este propiamente lo utiliza Ensemble. Eh, Y básicamente el formato ustedes se van a encontrar que es información relacionada con el gen, ¿cierto? O la región. Entonces usualmente ustedes le presentan columnas que son separadas no por comas, sino por tabulación, ¿cierto? Por la tecla tab. Entonces, por ejemplo, nos puede decir aquí en la explicación de estas columnas en este formato GFF, en la primera nos está diciendo el cromosoma. Luego la fuente de anotación, el gen, transcripción, exón, tipo de características. Observen que todo esto viene a ser variables o campos también dentro de esta base de datos. El inicio, donde se comienza a leer desde la secuencia y la posición final. El score es el valor estadístico relacionado. Aquí no nos están dando información, no nos están dando información del score. Hay un puntico, entonces no hay nada.
La cadena o hebra vendría a ser, si va en sentido 5' 3', ¿cierto? 5' 3' o 3' 5', que es como los órdenes de lectura del ADN, dependiendo de la cadena, ¿cierto? El frame, el marco de lectura, si es marco de lectura desde el primer nucleótido, si pasa un nucleótido y pasa al segundo marco de lectura o al tercer marco de lectura. ¿Cierto? Recuerden que dentro del código genético tenemos tres marcos de lectura, lo que llamamos codones, ¿cierto? Y que dependiendo en qué punto iniciemos, pues nos va a dar proteínas diferentes. Atributos, información adicional, lo que llamamos clave valor, que esto nos va a ayudar bastante para el tema de bases de bases de datos no SQL, ¿cierto? Entonces aquí básicamente se está describiendo un gen TP53 en el cromosoma 1 que tiene un transcrito, que es este que estamos viendo acá, ¿cierto? Que tiene tres exones, uno, dos, tres, y dentro del gen nos dice en qué parte empiezan los exones. Entonces, por ejemplo, los exones empiezan, el primero inicia en 1000 y termina en 1200, en el nucleótido 1200, ¿cierto? El segundo exón, recuerden que exón es la información que se va a expresar como ARN mensajero. Los intrones, que son la otra parte que puede estar, esa información no se expresa y usualmente es eliminada en el momento en que se está produciendo el ARN mensajero. Entonces, en este caso tiene tres exones, está en hebra positiva, ¿cierto? Quiere decir en dirección positiva. Básicamente sería como la interpretación de esto que tenemos acá. Y vuelve y juega, esa es la notación que nos encontramos allá en Ensemble. Ahora, la diferencia entre GFF versus GTF es que GFF es más general, tiene el ID del ENSEM, el padre relacionado pues con el gen, y el GTF es más usado para lo que viene a ser esta tecnología de RNA-seq, que utiliza Gene ID y Transcript ID, dependiendo de lo que estemos usando. Entonces, es como una forma de identificarlos. Y yo no me aguanto. Venga, veamos a ver si aquí en Enzim lograron darnos como la información. Vamos, show transcript tablas. Ahí está. ¿Sí lo ven? Listo. Pero ahí hay otra. Ahorita vemos también. Salantico mostramos cómo descargar los GFF acá. Listo. El BCF lo utilizan más que todo para variantes. Hay algunas bases de datos como el TCGA. Hay otros proyectos como Mil Genomas, que también es un proyecto que ha salido desde la parte internacional, que el proyecto de Mil Genomas, muchachos, a ver, Genomes Project. Es aquí, esta es la página, este es un plus, este no lo tenía yo en la presentación, pero aquí ustedes en este proyecto de Mil Genomas encuentran el mapeo de Mil Genomas en diferentes, de hecho 1000, no, por ahí pasó hace rato, de información relacionada con diferentes individuos de diferentes países que quisieron que se secuenciara a su genoma, ¿cierto? Y ahí hacer una base de datos para investigación. Entonces, por ejemplo, observen que aquí en Medellín nosotros también tenemos acceso a lo que viene a ser 1000 genomas. Entonces ustedes entran aquí a Colombia y nos habla más o menos de los individuos que hay en esa base. Aquí nada más tenemos 136 muestras, pero puede ser un acervo para muchas investigaciones relacionadas, pues obviamente a nivel local, ¿cierto? Entonces, como es personas de aquí de la ciudad, pues evidentemente les puede dar información. Esto, por ejemplo, puede ser muy útil para lo que viene a ser eh,
lo que viene a ser estudios de farmacogenómica, por ejemplo, que queremos ver qué tan susceptible puede ser una persona a un fármaco, ¿cierto? Entonces, hay varios análisis interesantes. Aquí también pueden acceder, pues obviamente, al biobanco que tenemos allá. Listo. Entonces, para que tengan presente ahí que también nosotros tenemos a nivel local. Y este BCF, también allá en Mirgenoma se presenta también esta información. Aquí el BCF, que quiere decir Variant Call Format, es el formato estándar para almacenar variantes genéticas. En este caso vendría a ser los SNP y los indels. Recordando que SNP es el cambio de un nucleótido simple, lo que llamamos polimorfismos de nucleótido simple, un solo nucleótido, e indels es simplemente para hablar de que pudo haber la inserción de un nucleótido, ¿cierto? De ahí IND, o la delesión, el borrado de un nucleótido, el DELS, ¿cierto? Entonces, en TCGA se utiliza más. Aquí básicamente las columnas que ustedes se van a encontrar en el formato BCF, más o menos tiene esto, les informan cuál es la versión de BCF que están utilizando, la fuente, en este caso es simulación, ¿cierto? Pero usualmente podría ser el proyecto, la referencia, y viene así, entonces cromosoma 1, posición. La posición en el cromosoma 1, el identificador RS123 del gen, la ref, que es la variante de referencia, es decir, la que está digamos que identificada en la mayor parte de la población, y la alt vendría a ser la alternativa, ¿cierto? La que cambió. En este caso nos están hablando de un de un SNP, ¿cierto? La calidad, ¿cierto? La calidad de la lectura, el filtro, si pasa o no pasa, la información, ¿cierto? Que la información nos habla es de la profundidad de la lectura, esto dependiendo de la tecnología que se haya utilizado para secuenciar esta variante, ¿cierto? Entonces nos da una idea de qué tan confiable o qué tan poco confiable es. Listo. Listo, muchachos. Muchachos, van a ser ya las 8. Yo creo que podemos dejar ahí. A mí me gustaría que ojalá mañana se van a conectar, muchachos, en base a lo que les había contado. eh, pues para saber si hacemos la sesión o la dejamos más bien para después de Semana Santa. Yo me podría conectar, profe. Listo. Camila, José Luis también. Sebastián, de pronto te da para conectarte mañana. No, profe, pues a mí no me da porque es que trabajo en Ah, las José mañanas Luis. hasta el Gracias. mediodía, pero yo miraría pues la clase en horas de la tarde, si la desarrolla. A mí me preocupa un poquito de pronto la asistencia. Ujú. Mm, Porque de mi parte sí estaría presente el día de mañana. Sebastián, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, creo que Camila y Sebastián hasta el momento me han confirmado. Y Laura, ¿cómo? Profe, yo también confirmo asistencia. Ah, Pues bueno, yo creo entonces que con por 3 le avanzar hacemos. Ujú. Listo, con 3. en esos temas, porque Listo, hay que hágale de entregar una. esos dos trabajos ahorita, el 2 Sí, de abril. La información totalmente. ya para empezar a trabajarles mucho mejor. Excelente. Entonces, mañana nos vemos a las 10, listo. Recuerden que es el mismo link. El link, de pronto, si se les pierde, ustedes saben que está en la primer pestaña del campus virtual, en la presentación del curso, ahí lo encuentran. Eh, y pues ya no, ya haciendo la de mañana, nos quedaría una clasecita, pues obviamente por realizar, pero sí es cierto, hay que empezar lo más rápido posible. ¿Listo, muchachos? Eso entonces sería por el día de hoy. Sí, Muchas profe, gracias, muchas profe. gracias. Feliz noche. Feliz noche. Profe, gracias. Feliz, Hasta luego.